Buenas noches, profesora. Mi nombre es Marilena Reyes. En esta ocasión estaré realizando una exposición perteneciente a la semana 4 de esta asignatura con el tema a desarrollar el salario. El salario es la compensación económica que un empleado recibe de su empleador. Existen varias teorías de los salarios y mencionaré algunas de ellas. Tenemos la teoría del fondo de los salarios y es aquella que la demanda de las personas que viven de un salario no puede ser mayor ni aumentar más que en proporción al crecimiento del fondo con el que cuentan los empresarios. También tenemos la teoría de la productividad, y este consiste en la aplicación de la ley de los rendimientos decrecientes, que consiste en que si un empresario pretende maximizar su beneficio, seguirá contratando trabajadores. Y por último, la teoría de la renta nacional de Keynes, entre otras. También tenemos los tipos, características y naturaleza del salario. El salario por unidad de tiempo, remuneración por tiempo trabajado. El salario por unidad de obra es la remuneración por el trabajo realizado. El salario mixto es la remuneración compuesta por una parte fija, sueldo base y otra variable, comisiones, bonos, recompensas, etc. También el salario nominal, metálico y máximo. En las características tenemos dinero como medio de pago. La retribución salarial es efectuada utilizando principalmente el dinero. La irregularidad, el pago se realiza periódicamente, comúnmente de forma mensual, quincenal, semanal o diaria. Contemos los periodos de tiempo no trabajados en diversas modalidades, dinero en especie como complemento, y algunos salarios pueden estar conformados por una parte complementaria al salario base, el cual se conoce como salario en especie. También tenemos la naturaleza. La naturaleza de los salarios es multifacética y abarca varios aspectos que reflejan su complejidad en el contexto económico y laboral. Tenemos la composición económica, incendio y recompensa, distribución de ingresos y costo para los empleados. En las formas de distribución y privilegios de salario, el salario en moneda, salario en especie, pago mixto, salario ordinario o extraordinario, el salario fijo o variable, el salario nominal y real. En los descuentos permitidos, el salario debe ser pagado con dinero en efectivo, por hora, por semanas, por quincena o por mes. El delito de falta de pago del salario. El delito de falta de pago del salario instituido por el artículo 211 del Código de Trabajo debe ser conocido por la jurisdicción penal, y es ante esa jurisdicción que el empleador debe demostrar que cumplió con su obligación. El salario mínimo es el sueldo de menor monto legalmente establecido por la ley que puede pagar un empleador a un trabajador. El salario mínimo va a depender de las leyes del país en donde se encuentre. El origen y evolución. Su origen se basa en la necesidad de proteger a los trabajadores de condiciones laborales abusivas y garantizar que reciban un salario justo por su trabajo. La historia y niveles específicos varían según el lugar y el tiempo, pero en general su evolución ha estado impulsada por la preocupación por los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores. También tenemos el salario de Navidad, que el empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de diciembre. El salario de Navidad consiste en la 12ª parte del salario ordinario devengado por el trabajador en el año calendario. Y este también se hará a más tardar el día 20 del mes de diciembre. Y por último, la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. Es obligatorio para toda empresa otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo indefinido. Como conclusión, todo empleado debe gozar de un sueldo justo y digno.
el cual le permita a él cubrir las necesidades básicas. Muchas gracias.